futura sobre la muerte, para ofrecernos no solamente perdón de pecados, pero también vida eterna. Servimos a un Salvador vivo, que está intercediendo por nosotros en este momento, sentado a la diestra de su Padre. Un acto de humillación desde el nacimiento hasta su posición actual en la presencia de su Padre en el cielo. Damos gracias a Dios porque en el proceso de esta nueva obra aquí en Logroño hemos pasado por etapas. Una etapa fue de pactarnos los que querían ser miembros y hoy día vamos a ofrecer otras clases para los que desean también ser parte de ese grupo, y damos gracias a Dios por cada uno que ha dicho que quiero ser parte de esa obra. No somos los únicos, ¿verdad? La obra de Dios está en todas partes, en diferentes sitios. Solamente estamos aquí para trabajar siendo luz en medio de las tinieblas, y damos gracias a Dios por ese paso que tuvimos en noviembre de hace 2 años, 1 año y medio, y luego otros fueron añadidos, bautizados. Entonces es un momento muy especial. Hoy día, después de la enseñanza de esta mañana, vamos por votación vuestra dar paso a una persona que va a ser diácono de la iglesia. Y damos gracias a Dios por ese paso de vosotros. Vosotros tomaste la decisión y estamos muy de acuerdo, y vamos en una manera visual y una manera pública, como es el bautismo. No es el mismo valor, pero como el bautismo, algo público, vamos a reconocer un hombre y su mujer también, que va a acompañarle a él en esa tarea de ser un diácono. Entonces, esta mañana, como el domingo pasado hicimos algo para las madres, este domingo vamos a tocar ese tema de los diáconos para refrescar la mente, para que vosotros también sepáis cómo orar por esa persona y cómo colaborar con esa persona, y así trabajar en conjunto. Hemos apartado esos 2 domingos fuera de Éxodo. Hemos tomado un éxodo del Éxodo, perdón, y vamos a volver al libro de Éxodo, Dios mediante, el próximo domingo. Entonces, antes de entrar en ese tema, como un repaso, porque tuvimos en el mes de octubre, ¿no? Diciembre, ok. 4 domingos tocando ese entrenamiento, 9 páginas, y tomamos 4 domingos, más o menos 3 o 4 domingos, para dar ese curso a toda la iglesia. Y voy a reducir todo eso en 30, 40 minutos o menos. Es como un repaso, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar el estudio, vamos a orar. Tengo 2 peticiones aquí que me han dado por Leonardo Vaca, el esposo de Elena, que está aquí. Él está enfermo y en cama, me pidió oración. Vamos a orar por él y también por los permisos. Ya estamos mal aquí, mal en cuanto a la ley. Estamos bien, pero mal. Estamos bien mal. Entonces, orando por los permisos para poder trasladarnos al otro local más amplio. Y damos gracias a Dios por cada asunto, cada paso de ese proceso, enseñándonos muchas cosas. Oremos. Padre Santo, una vez más queremos darte las gracias por los que están trabajando con los niños, dándole la información, la formación bíblica de lo que es la palabra tuya, y cómo ellos como niños pueden y deben aplicarla a sus vidas. Gracias por esas personas que han sido preparadas para tomar turnos y así disfrutar de la enseñanza de la palabra tuya. Y por nosotros que estamos aquí, guíanos y ayúdanos a aprovechar ese tiempo también, trayendo a la memoria lo que
muchos han estudiado, algunos saben, pero puede ser que haya personas aquí que no están muy al tanto del ministerio del diaconado. También por las peticiones por Leonardo Vaca, ayúdale a él, Padre Santo. Paso tu mano sanadora sobre él, ayúdale a salir de esa cama, y por su necesidad física, espiritual, emocional, ayúdale, Padre Santo, en ese momento. Y también por los permisos. Ayúdenos, Padre Santo. Hemos estado esperando un buen tiempo, llegando a casi un año, pero ayúdenos a seguir orando y confiando en ti y hacer lo que nos toca hacer. Si es llamar, si es visitar, si es lo que sea, guíanos en todo eso también. Gracias de nuevo por esta mañana. Un momento histórico aquí en esta iglesia, de agregar otro oficio a lo que es los dos oficios que vamos a estar viendo en esta mañana en cuanto al diaconado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Filipenses capítulo 1 y el versículo 1. Eso es antes de Apocalipsis y después de Génesis. Bueno, Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo, el autor, comienza su carta a los filipenses diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, con los obispos y diáconos. Y eso es donde encontramos la idea de los diáconos. Vamos a estar viendo otra porción de la palabra de Dios, Hechos capítulo 6 también, más luego, pero vamos a comenzar con una definición. El diaconado es una posición de servicio a la iglesia que está sujeta a la autoridad de la iglesia local. Vosotros mencionasteis a varias personas, y entre ellos encontramos que había como 2 personas que sobresalieron y uno ha dicho que sí. Entonces fue decisión vuestra. Nosotros también tuvimos una idea, ¿verdad?, en nuestras mentes como pastores, pero sabemos que es decisión de la iglesia local. La iglesia puede establecer para sí posiciones fuera de las 2 oficios, pastor y diácono, que están descritas en la Biblia para otras funciones. Pero en cuanto a oficios bíblicos, hay solamente 2. Quizás se podría decir que el diaconado es cualquier cargo varonil en la iglesia demandado por una necesidad en la iglesia. Entonces vamos a Hechos capítulo 6, donde encontramos la mención de esas personas, no el oficio, pero la necesidad. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos capítulo 6, ¿verdad?, el 5º libro del Nuevo Testamento. Y voy a dar lectura a Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, ¿cuáles fueron esos días? ¿Qué había pasado? Había pasado el día de Pentecostés, cuando una gran cantidad de personas habían recibido la palabra, capítulo 2, habían recibido la palabra y fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Qué bonito es cuando la persona recibe la palabra, obedece al Señor en cuanto al evangelio, obedece al Señor en cuanto al bautismo y obedece al Señor en cuanto a ser miembro de una iglesia local. Bueno, en ese momento solamente había una sola iglesia local, la de Jerusalén, y fueron añadidos, ¿verdad? Entonces, en aquellos días había una gran cantidad de personas que habían recibido, fueron bautizados y fueron añadidos. Imagínense 5,000 por ahí. Una cantidad grande. Como creciera el número de los discípulos, hay que definir esa palabra también, esos no son los 12 discípulos de Cristo, esos son
la palabra significa ser enseñados, los que estaban siendo enseñados en la palabra. Hay muchos discípulos aquí, no todo el mundo es un discípulo, pero hay muchos discípulos aquí, los que quieren ser enseñados en cuanto a la palabra de Dios. Entonces ellos en ese momento fueron añadidos, fueron discípulos queriendo ser enseñados en la palabra de Dios. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Enseguida, después de nacer la iglesia, comenzó el bebé o la bebé, la iglesia, a llorar, a gritar, a reclamar. Como ese bebé en casa, ¿no? Las madres, ¿sí? Comienzan a gritar, reclamando, leche, atiéndeme, escúcheme, yo estoy aquí. Bueno, comenzó la iglesia como un bebé a reclamar cosas. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, en aquel entonces, si recuerdas, Hechos capítulo 5, todo el mundo comenzó a colaborar en esa comunidad, esa nueva comunidad. Y comenzaron a vender cosas. Quiero ayudar a mi hermano pobre. Quiero suplir, quiero. Estaban pendientes. Qué bonito es. Cuando los hermanos de una agrupación de hermanos estén pendientes del uno al otro. Vendieron cosas. Algunos dos fingieron, ¿verdad? Vender algo. Y Dios tomó acción en cuanto a ellos. Entonces, eso fue el momento, el problema en este momento, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Allí hay una pista, ¿verdad? Hay una pista en cuanto a las responsabilidades de algunos y la responsabilidad de otros. Sabemos nosotros en cuanto al pastorado, sea anciano o sea obispo en el sentido de él que está viendo por el bienestar, ¿verdad? Administración, el cuidado de la obra de Dios, ¿verdad? Una persona madura en la fe, no tanto en cuanto a edad, no tiene que ver con edad, más bien en cuanto a su conocimiento espiritual. Entonces, no es justo, dijeron los 12 discípulos de Jesús, a los discípulos que habían sido añadidos a la iglesia, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, ¿quién va a servir a las mesas? El mesonero, por supuesto. Claro. Por mucho tiempo en Venezuela se equivocaron en cuanto a mi profesión. En vez de poner ahí misionero, pusieron mesonero. Yo pensé, eso es lo que soy. Estoy aquí para servir. Y cada vez que yo mostré mi cédula, mi número de identidad, yo estaba recordando, yo estoy aquí para servir. Por equivocación de ellos, ¿verdad? Mesonero. Entonces ellos decían la forma en versículo 3. Solución. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Ahora, 7 no es el número clave o bíblico para cada iglesia. Esa era una gran cantidad de personas, pero ellos dijeron, hay que buscar 7 para esa gran necesidad. De buen ¿qué? Testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este, ¿qué? Trabajo. Pero ya tengo mi trabajo. Soy constructor, soy maestro, soy profesor, soy ama de casa, soy lo que soy. Pero hay que agregar un trabajo más. Es trabajo.
Es un privilegio, pero es un trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Uy. Para algunos, el ministerio del pastorado, la gente piensa que esa persona no trabaja, porque solamente está estudiando y orando. ¿Quién no puede hacer eso? ¿Sabe que a nosotros nos cuesta pasar el tiempo suficiente para estar orando por la obra de Dios? Hay muchas distracciones en la vida. Y no son cosas malas, pero la familia, ¿verdad? Atender a otras personas o cosas del gobierno, lo que sea. Hay muchas cosas que ahí es un buen versículo para los pastores y futuros pastores en cuanto a la necesidad de persistir en la oración y en el ministerio del estudio de la palabra de Dios. Para poder, ¿qué? Alimentar la grey de Dios, el rebaño de Dios. Agradó, versículo 5, la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y es lo que vamos a estar haciendo nosotros después del culto. No porque vamos a transmitir a esa persona algo, recibir de Dios y pasa por nosotros a esa persona. No, simplemente es una cosa pública que vamos a hacer para que el pueblo de Dios pueda reconocer a esa persona como un oficio de la iglesia, una persona cumpliendo un oficio. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaron grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, eso es lo que hemos visto. Si es un cargo varonil, según la necesidad en la iglesia, sujeto a la elección por la congregación. Defensa. Según Filipenses capítulo 1, versículo 1, el diácono se distingue de los santos en general y está relacionado con el obispo o con el pastor que tiene una posición. También según 1 Timoteo 3, 8, 10 y 13. Y vamos ahí. 1 Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a estar viendo versículos 8, 10 y 13. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta. El versículo 8 dice asimismo, dando relación con la posición del obispo en capítulo 3, versículos 1 y 2. El versículo 8 además pone requisitos indicando una posición. El versículo 10. Estamos hablando de la defensa de una posición como otro oficio en la iglesia. Versículo 10. Y eso también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. El versículo 10 menciona probar y ejercer, indicaciones de una posición. El versículo 13, vamos a leer el versículo 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 13, 1 Timoteo capítulo 3,
versículo 8, 10 y ahora 13. Sí. Entonces, en el versículo 13, este versículo habla del diaconado y de alcanzar un grado honoroso. También indicaciones de una posición. Estamos hablando de la defensa de ese oficio, una posición. Según Hechos 6, 1 al 7, lo que hemos leído y hemos tocado en parte, los diáconos son elegidos por la iglesia local, para servir en la iglesia local. Por tanto, la posición es sujeta ¿a quién? A la congregación de la iglesia local con el consejo de los pastores. Y nosotros hemos visto eso ya en Hechos capítulo 6. Entonces, eso es algo muy importante para entender lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Estamos hablando de una posición. Tenemos pastores y diáconos. Diácono, o dependiendo de la necesidad, y de los varones según lo que encontramos en cuanto a su testimonio y lo demás. Lo que hemos estudiado ya y vamos a tocar también en parte. Ahora, la descripción. Hay como tres palabras, que tienen que ver con ese puesto, ese oficio en la iglesia. El sustantivo diáconos se traduce como diácono, ministro o siervo. Probablemente la raíz de esta palabra es dioko. Significa correr tras, perseguir. También tocamos en el estudio en diciembre la idea de levantar polvo. La idea de levantar polvo significa que están muy activos, ya que había polvo en aquel entonces, donde caminaban, donde trabajaban, se levantaron polvo, ¿verdad? Cuando estaban muy activos. Posiblemente la idea original de la palabra era hacer mandados. Llegó a tener la idea común de un siervo. Con el transcurso del tiempo, la palabra comienza a evolucionar, a cuajar, la palabra que estaba buscando yo, en cuanto a la idea de ser un siervo. Vamos para ver algunos versículos. Tengo aquí varios, pero solamente dos. Marcos 10, 43, donde se usa diáconos, el sustantivo. Marcos 10, Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento, capítulo 10 y el versículo 43. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser diaconado, servido, sino para diaconar y para dar su vida en rescate, versículo 43, perdón. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 43. Yo me equivoqué con 45, pero también habla ahí de lo que significa servir a otros. Pero 43 es el sustantivo. El verbo diaconeo es traducido como ministrar o servir. Mateo 27, lo del otro versículo de arriba, Efesios, en cuanto al número 1. Efesios, capítulo 6, el versículo 21, el sustantivo. Hechos, Romanos, Corintios, Colosenses, Gálatas, Efesios. Efesios, capítulo 6, y el versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel diácono en el Señor. Entonces, a veces en nuestras Biblias se traduce que siervo o diácono. Ahora, número 2, el verbo, en Mateo 27 y 55, como un verbo.
Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, ayudándoos a manteneros, despiertos, buscando esas porciones y para tener más agilidad. Mateo capítulo 27, penúltimo capítulo del libro, capítulo 27, versículo 55. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, que sirviéndole, cumpliendo el ministerio del diácono. Significa solamente servir. Y otro versículo en cuanto a eso, Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, capítulo 15, versículo 25. Hay muchos otros sitios, pero solamente estoy escogiendo 2 de cada palabra. Hechos Romanos, ¿Romanos qué? 15, 25. El versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar, diaconeo a los santos. Y en el último lugar, la palabra diaconía se traduce como servicio, ministro o ministración. Eso se ve en Lucas 10, Hechos 6, 4, donde estuvimos, solamente 2 versículos, Efesios 4, 12, solamente para mostraros cómo se traduce esa palabra griega en nuestras Biblias. Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es diaconía. El ministerio es servir. Aunque nosotros o vosotros más bien, habéis elegido una persona para ocupar este puesto, este oficio, ¿quién es un diácono aquí? Todos nosotros somos diáconos en el sentido de la palabra griega. Porque ¿quién fue nuestro diácono ejemplar? El que vino no para ser servido, sino para servir. Todos nosotros debemos estar muy pendientes en cuanto al cuerpo de Cristo. Por aquí hay un dedo con dolor. Lo demás del cuerpo debe averiguar, ¿verdad? Porque cuando yo golpeo mi dedo, toda mi mente y todo mi cuerpo se dirige a ese dedo. Tengo dolor. ¡Ay de mí! Y el cuerpo, en función de su movimiento, busca un remedio para aliviar ese dolor, para sanar, para cubrir, para lo que sea. Pero el cuerpo fue en movimiento, moviendo, en dirección de ese dedo. Y puede ser una persona, para algunos, insignificante, pero está doliendo. Nosotros como iglesia debemos estar por lo mínimo orando por esa necesidad. Y luego llamando, preguntando, yendo, lo que sea necesario. Eso es el cuerpo de Cristo. Qué bello es el cuerpo de Cristo. Adelante. Haciendo reformas ahí al otro lado. Está bien con ese versículo. Ajá, eso es importante. Romanos 16, 1. Porque hemos dicho que es una posición para los varones. Pero pastor, en Romanos capítulo 16 y el versículo 1 encontramos la palabra diaconisa. ¿Qué significa eso? Capítulo 16, versículo 1. Pablo diciendo, dando saludos y despidiéndose. Capítulo 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es ¿qué?
diaconisa de la iglesia en Cencrea. Versículo 2, la última parte. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y entonces, ¿por qué no tenemos un oficio, un puesto de diaconisas? Porque es como la palabra bautismo. La palabra bautismo es una transliteración de la palabra griega bautizo. Para no ofender ciertas personas de la religión en ese momento, pusieron letra por letra la palabra bautizo y salió bautismo. Pero si hay una traducción literal de la palabra bautizo, significa sumergir, y fueron sumergidos y luego añadidos a la iglesia. Puesto abajo también significa bautizo, la palabra griega. Entonces encontramos aquí la palabra diaconisa viene de la palabra griega diácono, ¿sí? Pero que significa ¿qué? Servir. Luego Pablo no habla de este puesto a menos que en 1 Timoteo 3:11 entre los requisitos para los hombres de los diáconos, posiblemente esposas, habla de las mujeres en cuanto a lo que ellos deben estar cumpliendo, y vamos a tener la mujer de este hombre también aquí mismo para que ella pase pena también, vergüenza, perdón, con su hombre, con su marido, pero posiblemente esposas de los diáconos, no estamos muy seguros, pero posiblemente. Entonces, Pablo no en ningún momento escribió una lista de requisitos para un puesto, un oficio. Estuve en una iglesia que tenía esa idea y a través del estudio de la palabra de Dios cambiamos ese título en vez de diaconisas a siervas. Como un grupo de hermanas pendientes de las hermanas de la iglesia y que podían también hablar con los diáconos para en pareja, esposo y esposa, visitar a una persona según la necesidad. Entonces, deberes. Concluimos que el diácono es un varón que ministra o sirve en una forma física, Hechos capítulo 6, versículo 2, pendiente de servir a las mesas, o espiritual, Hechos 6, 4. En cuanto al ministerio físico, es importante notar que los siervos de Hechos 6 fueron elegidos para desocupar a los apóstoles de algunas tareas para permitirles dedicarse más tiempo a la oración y al ministerio de la palabra. La Biblia no especifica una lista que los diáconos deben cumplir. Por lo tanto, pueden involucrarse en una variedad de ministerios. Construcción. ¿Puede pensar en alguien que puede hacer eso? A mi mente llegan algunos, por lo menos uno. Mantenimiento, finanzas, secretaría, ayudando con todo el manejo de esa institución que se llama la Iglesia del Señor. En cuanto al ministerio espiritual, dos de los hombres en Hechos 6, Esteban y ¿quién más? Felipe, fueron predicadores eficaces. Podían y manejaban bien el Antiguo Testamento, porque lo que tenían en ese momento. Sabían relatar la historia de Israel antes de su muerte, Esteban. Los ministerios espirituales podrían incluir visitación, administración de programas, asistentes al pastor, consejeros al pastor, porque nosotros como pastores también somos ¿qué? Pecadores. Despertaos.
Voy a una iglesia donde el pastor es un pecador. Hemos sido rescatados igual. Simplemente Dios nos ha llamado, ¿verdad? A ocuparnos de esa vocación. El diácono no tiene autoridad para gobernar la iglesia en general como lo hace el pastor en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17. Pero sí tiene autoridad implícita sobre su área de ministerio para poder cumplir con su labor. Y es por eso vamos a imponer las manos y orar para que ese hermano cumple su ministerio en la iglesia local, a favor de la iglesia. Detalles. ¿Debe tener una iglesia diáconos para ser bíblica? Yo estaba en una iglesia que no tuvimos alguien para ocupar ese oficio por muchos años, porque no había una persona cumpliendo los requisitos hasta que Dios nos trajo una persona en quien podíamos invertir tiempo y él sí fue elegido por la iglesia para ser diácono. Hoy en día es un misionero en Ecuador con su mujer también. Algunos han dicho que una iglesia sin diáconos no es una iglesia bautista, pero no se ve eso en ninguna parte de la Biblia. Otro pastor ha dicho que no necesita diáconos hasta que sea una iglesia muy grande, pero es decisión de la iglesia local. Somos muy pocos en comparación a la primera iglesia en Jerusalén. Una gran cantidad de personas que habían recibido la palabra de Dios fueron bautizados, añadidos a la iglesia y salió las murmuraciones. Brotó, ¿verdad? Un brote allí de quejas. Por no ser hebreos y somos griegos, no están atendiéndonos. Bueno, había la necesidad, como hay la necesidad hoy en día en nuestro grupo pequeño. Por eso vamos a tener uno, puede ser dos más adelante, dependiendo la necesidad que existe, ¿verdad? Entonces nosotros hoy día vamos a seguir adelante con ese proceso. Vosotros habéis votado, no sé si los niños quieren ver eso. ¿Sí? ¿Podemos llamarles ya? Sí. Si están listas, lista la clase, si están listos los niños o más bien los profesores. Espero que he explicado algo para ayudaros con ese gran curso que tuvimos durante 4 domingos. En sí es algo que creemos que es bíblico. No sé si usar esas 2 sillas o